que se dio. Escuchemos al diputado Celín Discua, que es una persona que desde un inicio ha estado a favor de las ciudades modelo y lo cataloga como un proyecto, o mejor dicho, el único proyecto que nos va a sacar de la pobreza. Escuchémoslo, por favor. Como siempre lo ha sido desde un principio, esto viene a demostrar un cambio que debe de existir y que debemos de darle la bienvenida a todos los hondureños. Presidente, no es verdad que la gente no quiere este proyecto. En los departamentos, y voy a hablar de mi departamento porque a él me debo, porque una de las situaciones que la gente añora es tener parques industriales o, como dice la gente popularmente, maquilas. Si hay zonas especiales, bienvenidas, y ojalá que todos los departamentos podamos tener opción o podamos tener la oportunidad de poder entrar a esta nueva modalidad y a este cambio que necesita el pueblo hondureño. Porque a la gente se le habla de un sueño americano, a la gente se le habla de que, o lo mira por las diferentes cadenas de televisión, quiere vivir mejor. La gente, nuestros conciudadanos, quieren vivir con mejores oportunidades. Eso es lo que importa. Y si estamos acá y somos diputados de la zona, para el caso, mi departamento, hay preocupación porque somos un departamento fronterizo. Y si la ley es drástica, de nada sirve y muy poca oportunidad vamos a tener de poder alternar con los países vecinos o tener industria o tener el empleo y el desarrollo económico que todos deseamos. Adelante y felicitaciones a mi bancada del Partido Nacional, que desde un principio ha estado apoyando, al igual que usted, presidente. Bueno, escuchamos al diputado Celín Discua, escucharemos también otras intervenciones. Abogado Oscar Cruz, iniciando con usted, él hace la comparación, dice, con el éxito de las maquilas. Estas ciudades modelo son realmente unas gigantescas maquilas, o ¿cuál es la diferencia que tiene este proyecto con las zonas libres o SOLI, como se le conoce en el país? Marvin, buenos días. Quiero que me permita, antes de dar respuesta a su pregunta, referirme a un asunto íntimamente vinculado con este tema. En el 2011, el Congreso Nacional aprobó el primer proyecto de ciudades modelo. Por cierto, lo hizo con la rapidez que está haciendo este nuevo proyecto. Lo aprobaron en enero y lo ratificaron en febrero. Contra ese proyecto se interpuso un recurso de inconstitucionalidad que todos sabemos fue declarado como tal en octubre del año pasado. Pero desde el momento en que el Congreso Nacional aprobó ese decreto, quiso echar a andar ese proyecto, cometió el delito de traición a la patria. Y precisamente por eso, el 12 de septiembre del año pasado, un grupo de ciudadanos representativos de toda la hondureñidad presentó una acusación contra todos los diputados que aprobaron esa reforma y contra el presidente del Ejecutivo, don Porfirio Lobo. Esa acusación, repito, presentada el 12 de septiembre, han pasado más de 4 meses y hasta el día de ayer la Corte Suprema, de manera irresponsable, decidió, bajo el criterio de que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal pública, remitirlo a esa institución para que esa institución supuestamente investigue y decida la procedencia o no de la acción penal. Definitivamente se trata de un acto irresponsable del Poder Judicial. El delito de traición a la patria es un delito de acción pública y le voy a leer el artículo 2 de la Constitución, que permite, establece que frente a ese delito, que de hecho se trata de una usurpación de la soberanía nacional cometida por los diputados,
tipificado como traición a la patria, la Constitución dice que puede ser perseguido de oficio, es decir, lo debió haber hecho de oficio el Poder Judicial o a petición de cualquier ciudadano. Y permítame leer este artículo porque yo creo que debe quedar claro esta cuestión. La soberanía corresponde al pueblo, de cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. La plantación de la soberanía popular, que es precisamente lo que hizo el Congreso en aquel momento y lo está repitiendo ahora, y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio, es decir, ¿quién tendría que hacerlo? La Corte Suprema de Justicia, o a petición de cualquier ciudadano, que es precisamente lo que sucedió. Sí, me permite, solo que me pongan en pantalla, tengo aquí en el artículo 2 de la Constitución para que ya lo escuchamos como lo leyó el abogado y para que lo tengamos también en pantalla y lo veamos claramente. El artículo 2 de la Constitución, aquí lo tenemos: la suplantación de la soberanía popular, la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como, dice aquí, delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano. Entonces, continúo brevemente sobre este tema. La Corte, irresponsablemente, repito, lo que ha hecho ayer precisamente es remitirlo al Ministerio Público bajo el criterio de que el Ministerio Público es el ente que monopólicamente tiene la acción o el ejercicio de la acción penal pública, y eso es una falsedad, eso es mentira. No existe ninguna norma en todo nuestro ordenamiento jurídico, ninguna norma de ningún rango, ni siquiera reglamentaria, que indique tal cosa. No existe tal monopolio. Cualquier abogado o abogado penalista. Cualquiera. El Ministerio Público lo que tiene es el deber ineludible, es decir, que si tiene conocimiento, tiene que meter la acción, pero no significa que solo ello, eso no es un monopolio. Pero la potestad del derecho de plantear una acción o de ejercer una acción pública contra, en este caso, por ejemplo, y en otros casos más, lo puede hacer cualquier ciudadano. Y usted ve, el artículo 2 es claro, ¿verdad?, de la Constitución, no estamos hablando ni siquiera de un reglamento de la Corte Suprema, ni de nada, o de la ley del Ministerio Público. La Constitución dice de oficio o a petición de cualquier ciudadano, no tiene que dar vueltas por ningún lado. Sí, que en este caso sería la usurpación de poderes constituidos, porque está creando nuevos poderes en ciudades modernas. Y no solo eso, porque tocar el territorio, la forma de gobierno y otros temas constitucionales solo le corresponde al soberano, y el soberano es el pueblo. Sí. El soberano reunido en una Asamblea Nacional Constituyente puede definir o decidir sobre varios temas. Sí. No lo puede hacer el Congreso. El Congreso es un simple representante, pero no tiene los atributos de los soberanos que tiene el pueblo. Entonces, este tema yo creo que hay que dejarlo claro, porque no solo tiene que ver con esto, sino con infinidad de cuestiones que hay en este país. Entonces, estamos frente a una situación que pudo haberse evitado si el Congreso Nacional, o más bien si la Corte Suprema de Justicia, ha cumplido con su deber, con su obligación. En este momento tendríamos por lo menos un auto de prisión contra todos los diputados que votaron a favor de ese proyecto y contra el presidente de la República. Bueno, no lo tenemos, y por lo que ha pasado más bien es que el Congreso se dio el lujo, ¿vea?, de destituir a 4 magistrados. Es decir, todo está invertido. Si los poderes, o en este caso la Corte Suprema, hubiera cumplido con su obligación, el escenario en este momento del país sería muy distinto. Bueno, aquí dice que es imprescriptible, tiene que resolver a ver qué pasa con el Ministerio Público. Pero, licenciado, me escuchaba yo a los diputados decir, es falso que la sociedad civil está en contra de las ciudades modelo, dice. La población está a favor, dice, son algunos medios que, pues, alguna línea de intereses económicos critican las ciudades modelo. ¿Es cierto, la sociedad civil apoya este tipo de sociedad o se ha pronunciado en contra realmente contra la ciudad modelo? Pues me imagino que porque todo el pueblo estaba a favor de la ciudad modelo es que declararon inconstitucional el decreto que habían aprobado antes. Mire, compañero, yo quiero, antes de dar mi respuesta directa a la pregunta que usted me hace, advertir al pueblo de la peligrosa acumulación de poder
que está centrándose en el Congreso Nacional, con muchas de las decisiones que han tomado en los últimos meses y podría decirse en los últimos 6 meses. El señor Juan Orlando Hernández, con intenciones que algunos podemos avisorar, está atribuyéndole al Congreso una serie de potestades que en el futuro podrían llevarnos a unas crisis políticas incluso más graves, yo diría más graves por el nivel de organización social que hay ahora, que el mismo golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Yo creo que la manera no solamente irresponsable e irrespetuosa, sino que soberbia con que este señor provoca que su jefe condicional en el Congreso vuelva a presentar este proyecto y respetando una determinación que ya tomó el Poder Judicial, más allá de si el Poder Judicial nos satisface o no con sus decisiones, es algo sumamente grave y la respuesta social que ha habido ha sido bastante tibia. Eso sí tenemos que decirlo. Y no es con marchas un día después de que se aprueban los decretos que se resuelven esos problemas, y me refiero directamente a la manifestación que se dio el día de ayer, cuando ya todo estaba consumado y sabemos que la tendencia de ese poder del Estado es a irrespetar la voluntad popular. Es una ironía que siendo teóricamente el Congreso de la República el depositario de la voluntad ciudadana a través de los diputados, es decir, a través de la representación de los diputados y diputadas, sean precisamente ellos quienes estén irrespetando la voluntad del pueblo. Usted consúltele a la gente. Hay algunos cuantos, como el señor Celindiscua, ¿verdad? Que siempre, que desde que yo recuerdo, desde que yo tengo nociones de lo que es la vida política en el país, ese hombre ha estado ejerciendo poder. Siempre ha estado en cargos públicos y mucho de ese tiempo ha estado en el Congreso Nacional y es responsable de muchas de las decisiones que lesionan al pueblo que se toman en ese poder del Estado. Entonces, yo creo que solo a ellos se les ocurre que el pueblo está a favor de esto. Sí. Si hay algo que logró posicionar el sistema educativo del país, aún con todo lo malo que es el amor a la patria y el sentimiento que tenemos por el territorio nacional, aún cuando se concentra en el Congreso Nacional más de un centenar de vendepatrias. Entonces no es cierto la afirmación que ellos tienen de que el pueblo está de acuerdo con eso. Ahora, lo que sí es cierto, y podemos ver en pantalla uno de los resultados del más reciente sondeo de opinión, realizado en noviembre y diciembre del 2012 por la Universidad José Simeón Cañas. Aquí esto es evidente, esto sí es claro, la opinión pública. Opinión sobre el principal logro de Porfirio Lobo, ninguno, dice el 52.2%. El bono 10.000, el 21.2%, no sabe y no responde el 7%. El bono 10.000, los precandidatos nacionalistas. Sí, y el bono 10.000 es controversial, no porque sea una ayuda, sino porque ha habido serias denuncias de que se politiza la ayuda. Es decir, usted tiene que levantar la bandera de la estrella solitaria por un candidato específico y solo así le pagan. Y aún así no le han pagado ni la totalidad, sino que se ha politizado, y esto sí es lamentable, que se aprovechen de la pobreza de la gente y del hambre para hacer pues proselitismo político. El bono de 10.000 debe de ir orientado a las personas en específica. Escuchemos, a ver si me ponen ahí por favor al abogado Osvaldo Ramos Soto, porque el abogado Osvaldo él dice que lo que hubo el miércoles fue una Asamblea Nacional Constituyente en el Congreso Nacional, y le quiero preguntar al abogado Yari Diskin sobre ese tema, pero escuchemos primero al abogado Osvaldo Ramos Soto. De los votos. Yo quiero aclarar que en la Constitución hay 3 mayorías. La mayoría civil, que es la mitad más 1 de los miembros, con la cual se aprueban las leyes ordinarias por regla general, con excepciones como las leyes atinentes, verbi gracia a la cuestión electoral y los partidos políticos, y otras. Las 2/3 partes para aprobar reformas constitucionales, para aprobar otro tipo de situaciones ya plasmadas. Y las 3/4 partes, dice el artículo 20, y por favor pongan atención: cualquier tratado o convención que celebre el Poder Ejecutivo referente al territorio nacional requerirá la aprobación del Congreso Nacional
por votación no menos de 3/4 partes de la totalidad de los miembros. Aclaro, subrayo, que esto se trata de tratados con otros países. Por ejemplo, con respecto a temas que tienen que ver con un arbitraje, con un arreglo directo, con un arreglo internacional. Para eso, por ejemplo, en la hermana República de El Salvador, la Constitución decía: el territorio de El Salvador es irreductible. Sin embargo, en la sentencia del 11 de septiembre de 1992 se redujo el territorio de El Salvador. En cambio, se amplió el territorio hondureño. Era 112.088 kilómetros cuadrados. Si bien perdimos Meanguera y Miangrita en el Golfo de Fonseca, recuperamos la parte terrestre, los bolsones donde estaba la guerrilla de El Salvador, y ahora el territorio nacional es 112.492 kilómetros cuadrados. Por eso no se puede poner 3/4 partes. Por otro lado, es importante para los que no son abogados: en este momento el Congreso de la República no está actuando como Congreso ordinario. En este momento, por virtud del artículo 373, la Asamblea Constituyente nos delegó poder reformar la Constitución siguiendo el procedimiento que este artículo determina. En este momento somos Asamblea Nacional Constituyente, porque nos delegó la posibilidad de enmendar toda la Constitución, excepto 8 artículos. Gracias, gente. Eso es. Bueno, ahí escuchábamos al honorable diputado, el abogado Osvaldo Ramos Soto, pues sabemos que es un gran constitucionalista y un distinguido catedrático. Bueno, entonces, en estos meses ya hemos tenido un golpe técnico, un golpe de Estado y una asamblea constituyente apenas en un mes. Bueno, mire, sí. Yo lo que podría decir es que vale más que el abogado Osvaldo Ramos Soto no fue mi maestro de Derecho Constitucional, porque lo que dijo ese día fue terrible, ¿verdad? Nunca un poder constituido como el Congreso Nacional puede crear una Asamblea Nacional Constituyente. Es totalmente a la inversa. La Asamblea Nacional Constituyente, que es el poder originario que depende del pueblo y que solo el pueblo lo puede constituir, es que sale el poder constituido. Ellos no tienen ninguna